Muchas gracias al Gobierno de Extremadura y a la organización de CEVAL, de Agroexpo, por darnos la oportunidad de estar aquí y hacer una presentación de parte del trabajo que en la Confederación Hidrográfica del Guadiana podemos realizar, y es fundamentalmente el de planificación, y el de planificación en un momento importante, porque terminamos un ciclo de planificación y estamos comenzando en estos momentos otro. Por lo tanto, el momento es adecuado. En la planificación es el momento de tomar las decisiones de las cosas que vamos a tener que realizar en los siguientes años y de la gestión que vamos a realizar en los siguientes años. Voy a hacer una presentación partiendo del doble objetivo, una explicación del doble objetivo que tiene la planificación hidrológica en España, del estudio que tenemos que realizar de las demandas, entre las cuales se encuentra la demanda de regadío, el estudio de las presiones, de los efectos negativos que igualmente pueden tener esos usos del agua en las distintas actividades económicas, la importancia económica del uso del agua en la agricultura, que es otro de los estudios que tenemos que abordar, las restricciones ambientales al uso del agua, para acabar finalmente con las asignaciones propiamente dichas que los planes hidrológicos hacemos. Y a lo largo de la presentación iré haciendo algunos comentarios sobre cuestiones aledañas a la gestión propiamente del agua. Bien, en España tenemos en la planificación hidrológica, en la gestión hidrológica, en terminología además europea, un doble objetivo. Por un lado, tenemos que conseguir el buen estado de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Pero la planificación española tradicional establecía que debemos igualmente atender las demandas para los distintos usos de actividad económica. Bueno, en definitiva, y tomando algunas de las consideraciones de presentaciones anteriores, específicamente del subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, eso es desarrollo o crecimiento, de la nueva terminología, sostenible. Debemos de compatibilizar, en definitiva, el desarrollo económico con el mantenimiento de la calidad ambiental, en este caso de nuestros ríos, que es a lo que nosotros nos ocupamos. Dentro de los estudios que realizamos, pues hacemos estudios de demanda, tenemos que ver cuál es la demanda y cómo además evolucionará esa demanda. Bien, nosotros estamos finalizando un ciclo de planificación y comenzando otro. Bien, en los últimos años lo que hemos detectado es una disminución de las demandas, no solo en agricultura, sino en todo tipo de actividad, la actividad industrial, incluso en el urbano. Bueno, eso es una consecuencia de la crisis. No hacemos más que constatar lo que ha sucedido como consecuencia de la disminución de la actividad económica. En el regadío, por ejemplo, no se han consolidado algunos de los regadíos que preveíamos en el ciclo anterior y, bueno, pues que reestudiamos en el nuevo ciclo. Igualmente, hacemos la previsión de demandas a futuro. En el caso de la agricultura, pues a través de modelos económicos, con base en modelos económicos de la Comisión Europea, como el modelo Capri, pues llegamos a intentar averiguar cómo evolucionará la demanda de agua en el futuro, los distintos usos que realizamos. Si nos centramos, por ejemplo, en el sistema central, que es el sistema fundamentalmente el extremeño, aunque también hay el sistema Ardila más hacia el sur, pero fundamentalmente en el sistema central, pues ahí vemos las distintas demandas de los distintos usos, ¿no? Si nos fijamos en el agrícola, pues resulta que son 1.400 hectómetros cúbicos sobre un total de 1.500. Bueno, pues más de un 90% de la demanda de agua en la zona actual, y que se mantendrá, según las previsiones de proyección que hemos realizado, pues se mantendrá en este área del Guadiana, fundamentalmente la zona central extremeña, que no es solamente Badajoz, también es Cáceres, es también parte de Cáceres. Y dentro de estas consideraciones de demandas futuras, pues están consideradas los nuevos regadíos que se han planteado conjuntamente con la planificación de la Consejería de Agricultura, con base además en esa justificación de carácter social,
económica y ambiental, de la que también es su director y en otras intervenciones se nos ha estado hablando, ¿no? Bueno, pues ahí está previsto los riegos de Cañamero, el desarrollo de las 3.000 hectáreas de Monterrubio en su nueva consideración, los desarrollos de las 18.000 hectáreas previstas en Barros 1 y Barros 2, en las dos zonas más principales según la fuente de suministro, y aquí en las cercanías de Don Benito, el arroyo del Campo Los Quintos, en el entorno de Zújar, Madrigalejo y Alcollarín, cuya presa además se inauguró ayer, ¿no? Desde el punto de vista de la consecución de los objetivos ambientales, sin embargo, tenemos que mirar al regadío no solo como un elemento de creación de desarrollo social y económico, sino también como un elemento de presión. También nos lo explicaban en la presentación portuguesa. Y tenemos que fijarnos, previamente, esa misma proyección del año 21 la tenemos hecho para el año 27. En el año 27, y además la hemos hecho también para el año 33, no varían en exceso las cifras. Hay un incremento, por ejemplo, de unos 40 hectómetros cúbicos en el caso del uso agrícola, y bueno, en las, digamos, zonas oficiales, pues se incluye además, pues Ortigas Guadamez y ampliación de Zújar, y bueno, pues una zona adicional en Arroyo del Campo Los Quintos. Son las pequeñas variaciones en las zonas regables oficiales que hemos reflejado en el nuevo documento de planificación hidrológica, que en estos momentos, y ya lo digo, desde el mes de diciembre desde finales de diciembre está en consulta pública. Como decía, también tenemos que mirar el regadío como un elemento que crea o que puede ser una presión y puede crear un impacto en el medio hídrico al que también nos debemos, ¿no? Y fundamentalmente nos fijamos en dos presiones, y me gustaría destacar dos presiones. Por un lado está la detracción de agua, la extracción de agua. Bien, pues hemos tenido que cuantificar el número de extracciones de carácter cuantitativo que se producen en el medio, con un objetivo, ver su compatibilidad con la consecución de los objetivos ambientales. Nosotros reducimos la cantidad de agua que va a ir por el río, pero debemos de saber hasta qué límite podemos reducir esa cantidad de agua y en el régimen correspondiente hasta qué límite sería admisible para poder mantener unos ecosistemas valorables y en buen estado, como nos exige la Directiva Marco de Agua. Bien, pues eso igualmente lo tenemos que cuantificar. Pero también tenemos que ver la presión de contaminación, y desde el punto de vista agrícola tenemos que ver la presión de la contaminación difusa, que es la que fundamentalmente nos afecta. Por un lado están los fertilizantes, pero también los fitosanitarios. Si me fijo fundamentalmente en los fertilizantes, aproximadamente tenemos unos 3 millones, no solamente de regadío, también de secano. Tenemos unos 3 millones de hectáreas en el ámbito de la cuenca del Guadiana, en la parte española, de los cuales aproximadamente el 10% es cultivo de regadío, el 90% pues sería secano, ¿no? Bueno, pues si se producen alrededor de unas 20.000 toneladas de exceso de nitrógeno, el 20% de esas 20.000 toneladas acaban en las aguas superficiales, pero el 80% acaba en las aguas subterráneas. Y es una fuente de contaminación muy importante. Por eso uno de nuestros objetivos tiene que ser la adecuada fertilización para que, siendo suficiente para el desarrollo y el desarrollo económico de la planta, el desarrollo de la planta que dé una actividad, que dé luego a un beneficio adecuado, evidentemente no haya excesos que nos contaminen tanto las aguas superficiales, pero especialmente las aguas subterráneas. Y este es uno de los elementos en los que más atención prestamos para alcanzar ese desarrollo sostenible, sin que deterioremos nuestro medio ambiente hídrico en este caso, ¿no? Dentro de los estudios que igualmente tenemos que desarrollar en los procesos de planificación está el ver o el analizar la importancia de la actividad económica del uso del agua, y en concreto, bueno, pues fijándonos tanto la agricultura como la industria, si bien es cierto que la agricultura es la principal actividad económica junto con los servicios en la cuenca del Guadiana. Bueno, lo que sí se ha producido en la evolución de estos años es que se ha reducido la actividad económica, y si estábamos aproximadamente en 2.400, 2.500 millones de euros de producción en términos de valor añadido bruto, en la base del ciclo de planificación anterior, ahora estamos en alrededor de 1.800. La crisis económica ha tenido sus consecuencias. Y si estábamos en su momento pues del entorno de 80 y algún mil empleos o puestos de trabajo, ahora estamos en
en 56.000, según las cifras exactas que leo aquí. Se ha producido también una reducción de empleo importante. Lo que sí se ha notado es una cierta tendencia a la concentración parcelaria. Y por lo tanto a ir a explotaciones más grandes. Ya no vive nadie con 4 hectáreas, pues tiene que, lógicamente, de regadío, tiene que ir a explotaciones más grandes. Y eso sí que es un indicador que ha sido importante. Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, pues la verdad es que no ha bajado. Estamos aproximadamente en los mismos términos que estábamos en el año 2005. Es decir, no hemos incrementado la productividad, pero al menos tampoco se ha bajado. O sea, no se hacen las cosas del todo mal, ¿no? Entonces, estamos aproximadamente en 18 céntimos por metro cúbico en términos de renta disponible, 15 céntimos en términos de margen neto y unos 2 céntimos en términos de beneficio. Eso sí me gustaría, aquí tenemos, a partir de unos estudios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que establece la productividad por distintas zonas y por distintos cultivos, como eso traducido a nuestras zonas regables, pues da lugar a que exista una renta disponible. La renta disponible, el dinero que le queda al agricultor en el bolsillo, bueno, pues que sea variable en función de los distintos cultivos, que da lugar en función de los cultivos que se dan en las distintas zonas, pues a cifras que son interesantes de analizar. También se determina el margen neto, aquí ya considerando el descuento de la amortización de fundamentalmente de las infraestructuras que el agricultor, y estamos hablando a nivel de parcela, no estamos hablando a otro nivel, tiene como inversión. Y el beneficio sería aquello que ya que le queda al agricultor en una gestión empresarial, es decir, descontando incluso su sueldo, ¿no? Que no es lo que generalmente hace el agricultor ve que le queda dinero en el bolsillo. Bien, pues queda dinero en el bolsillo, incluso se pueden amortizar las infraestructuras, pero si se gestionara como empresa, hay bastantes zonas en las que, bueno, pues puede haber algún problema porque no da un beneficio como el que esperaría una empresa. Por supuesto, lo que sí se da es el mantenimiento de la actividad económica suficiente para el mantenimiento del agricultor en el campo y una vida relativamente digna. Estos son de los análisis que justifican, evidentemente, el desarrollo de, por ejemplo, nuevos regadíos. Otro de los estudios que tenemos que realizar es la recuperación de los costes. Estos son principios de la Unión Europea que se reflejan en la Directiva Marco y, bueno, es una recuperación de los costes de los servicios, de aquellas actividades de extracción, tratamiento, distribución, aplicación y vertido que se pueda realizar del agua. Entonces, estamos en unos niveles relativamente razonables que están, en el caso de la agricultura, de regadío y considerando incluso la evaluación de costes ambientales, aproximadamente en un 80%, que es un ratio razonable y muy defendible en cualquier ámbito europeo. Bien, cuando nosotros hacemos la posibilidad de atender las demandas anteriores, pues hemos visto que tenemos que tener en cuenta pues la actividad económica que va a desarrollar o la actividad social en términos de empleo, por ejemplo, que se va a generar. Pero tenemos que ver que tenemos unas limitaciones que atender igualmente en la compatibilización de esos objetivos de actividad económica que tenemos que satisfacer con los requerimientos ambientales. Entonces tenemos una serie de restricciones. La primera de ellas, desde el punto de vista cuantitativo, es que tenemos que tener un régimen de caudales ecológicos que nos permitan el alcanzar esos objetivos de buen estado de las masas de agua a la que me refería anteriormente. Entonces, tenemos que establecer un régimen de caudales ecológicos mínimos, una modulación de esos caudales, una relajación en momentos de sequía, unos caudales ecológicos máximos o unas tasas de cambio y unos caudales generadores, que son pequeñas avenidas que es necesario generar en el río, si acaso no se dan de forma natural, para mantener determinados fenómenos biológicos que en el mismo se dan. Esto mismo que se plantea para ríos, pues es necesario en lagos, en humedales, en el estuario del Guadiana, que es compartido además con Portugal, y bueno, pues esto se determinó inicialmente en unas masas estratégicas y ahora se ha extendido a todas las masas de agua del Guadiana. Además, tenemos zonas protegidas y tenemos que respetar y compatibilizar los objetivos de esas zonas protegidas con el desarrollo de la actividad económica y en concreto con los objetivos también de las masas de agua. Entonces, hay una identificación de todas las zonas protegidas que
son de las de captación de abastecimiento hasta la Red Natura 2000. Además, una de las exigencias fundamentales de la Comisión Europea ha sido que tenemos que hacer una mejor compatibilización con los objetivos de la Red Natura 2000 y en ello estamos trabajando en estos momentos. Pero sí me gustaría destacar, aunque yo creo que Ángel luego probablemente lo destaque también, cómo ecosistemas sustitutivos artificiales de ecosistemas naturales desarrollados en los últimos años han dado lugar a que sean tan valorables desde el punto de vista ambiental que se han convertido en zonas protegidas. Y aquí tenemos dos muy cercanas. Por un lado tenemos el embalse de Orellana. El embalse de Orellana sustituyó un ecosistema de río pues probablemente muy valorable hace ya muchos años, pero creó otro completamente distinto, pero también valorable, y que dio lugar a que fuera el primer humedal artificial, porque es un embalse, que estuvo en la lista Ramsar del Convenio Internacional de Ramsar. Luego ya pasó a ser CEPA y, bueno, en estos momentos está dentro de la Red Natura 2000. Es un espacio protegido de la Red Natura 2000. Y, bueno, y ya aplicado al regadío, pues tenemos los arrozales de la zona de Palazuelo. Y, bueno, pues igualmente, y la zona de Rena, igualmente, esos se han convertido en un ecosistema que ha sustituido, son unos humedales que han sustituido otro ecosistema, en este caso no era de río, como el caso de Orellana, pero que igualmente ha sido valorable y que en estos momentos es una zona protegida dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Bueno, en general, otros desarrollos que podamos realizar en estos momentos pues pueden estar, que era por lo que planteaba esta cuestión, condicionados porque exista una zona protegida valorable en uno u en otro sentido. Y en cualquier caso lo que sí tenemos que llegar es a la compatibilización del desarrollo económico con el mantenimiento de los objetivos, el mantenimiento de la zona protegida y la consecución de los objetivos de la zona protegida. Bien, además tenemos otras restricciones en la posibilidad de atender las demandas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el convenio de Albufeira. Tenemos que respetar las condiciones pactadas con nuestros vecinos portugueses sobre el régimen de caudales. Ahí está, por ejemplo, dos tablas, una del régimen anual y otra del régimen trimestral, que nosotros tenemos que respetar en Badajoz. Igual que existe un régimen de caudales en Pomarán, que es cuando el río vuelve a ser español. El Guadiana es muy raro en muchas cosas y una de ellas es que entra en Portugal, pero también vuelve otra vez siendo fronterizo en la parte final en España, y igual que nosotros tenemos que respetar caudales que pasan a Portugal, los portugueses tienen que respetar igualmente caudales que pasan a la parte, en este caso común, de la zona fronteriza. Tenemos algunas pequeñas transferencias también a otras cuencas. Gran parte del Tajo de las poblaciones extremeñas se abastecen desde aquí, desde Orellana, del sur de Cáceres. Bueno, pues eso son pequeños trasvases también que lógicamente tenemos que respetar, y en otras zonas, fundamentalmente la parte alta del Guadiana, pues hay problemas con las masas de aguas subterráneas, que son la fuente fundamental de uso para el regadío en aquella zona. Bien. Y con todo este marco en el que hemos estado hablando, ambiental, económico, social, de demandas, pues tenemos que hacer las asignaciones, que en definitiva es el derecho que vamos a reconocer para satisfacer la atención a las demandas con la limitación correspondiente de la consecución de los objetivos ambientales de los que estaba hablando. Bien, pues eso lo hacemos a través de un sistema de modelos, con base en una zonificación, en este caso a través de sistemas y sus sistemas de explotación. Antes se ha hablado del sistema central. Bueno, pues es toda esta gran zona, que es parte del oeste de la provincia de Ciudad Real, sur de la provincia de Córdoba y la mayor parte de la provincia de Badajoz, una parte muy importante de la provincia de Badajoz y del sur de la provincia de Cáceres. Bueno, cada ciclo de planificación nosotros actualizamos el recurso, las series de aportaciones con base en las precipitaciones y a través de otros modelos que nos permiten determinar la cantidad de agua que vamos a tener. Y a esta cantidad de agua que vamos a tener también le vamos a aplicar otra restricción, que en este caso es la del efecto de cambio climático, que se ha cuantificado para este periodo utilizando datos de lo que llamamos la serie corta, que son datos de aportaciones desde el año 80 de un 6%. Metido todo eso en la coctelera y con un sistema de priorización, que no me entretengo con él, porque está, que primero está el abastecimiento, luego la industria termosolar y de biomasa, fundamentalmente la renovable, y a continuación están todos los usos agropecuarios, pues finalmente damos unos datos de asignación en los distintos sistemas de explotación. Si nos fijamos, pues las cifras son relativamente parecidas a las demandas. Afortunadamente, casi con el 100% podemos garantizar, en esta zona, no así, por ejemplo, en la zona castellano-manchega, en esta zona, pues podemos satisfacer perfectamente todas las demandas. ¿Qué quiere decir que podemos satisfacer? Pues que podemos pasar
La sequía, hablaban antes en la presentación portuguesa de Alqueva, de 4 años, pues nosotros podemos pasar 4 años sin aplicar restricciones, salvo en elementos puntuales de carácter local. El 5.º año ya tendríamos algún problema, y la sequía de 5 años sí se ha conocido, fue la del 90 al 95, pero nosotros con la potencia del sistema podríamos abastecer perfectamente todas las demandas identificadas en las condiciones en las que lo hemos establecido. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues lo que hemos establecido en el programa de medidas. Hemos establecido sistemas de gestión, tenemos que completar la modernización de regadíos, tenemos que hacer alguna regulación adicional. Fundamentalmente, lo que se plantea es muy poquito, porque el sistema, como digo, en estos momentos es muy potente, y podemos pues abastecer 1.412 hectómetros cúbicos en el sistema central para uso agrícola, que representan, frente a 1.930, que es el total que tenemos identificado en la cuenca, pues un 84%, es decir, la mayor parte del consumo de agua agrícola que se produce en la cuenca se produce en esta zona, que como hemos visto en superficie es muy importante, de aguas superficiales fundamentalmente, y en esta zona en la que nos encontramos, ¿no? Si lo vemos en términos respecto a la cantidad total de agua, representa un 73% el sistema central, y bueno, pues estamos en el 90% del consumo respecto a los 2.300 hectómetros cúbicos que tenemos. Aquí está el detalle de cada una de estas asignaciones, y lo que sí me gustaría, para terminar, resaltar, es que estamos... La determinada la disponibilidad de recursos y la cantidad de demanda, pues hombre, tiene una variable de incertidumbre en cierto modo, pero la elasticidad de nuestro sistema ya está en el límite. Es decir, con esto prácticamente nosotros no podríamos dar ya más agua si no es que empezamos a tocar la garantía del recurso. Es decir, a partir de ahora, incrementos importantes de demanda de agua, con las limitaciones que tenemos impuestas en estos momentos, daría lugar a que tendríamos problemas de atender esa demanda, y ya no serían 4 años de sequía los que podríamos atender, sino que empezaríamos a reducir. Más consumo sería menos garantía. Y con esto, pues yo termino mi presentación. Muchas gracias.